Bien, mira, entiendo perfectamente esa parte que planteas. Ha llegado el desarrollo a Pedernales a través de la construcción de los hoteles. Hay un problema que yo diría que es un problema en todo el país con relación a la mano de obra, que me atrevo a decir que se termina escogiendo o uno termina como dominicano descartándose por el tema del precio de tu trabajo, por decirlo de alguna manera. Si el haitiano lo hace más barato, entonces trabaja con el haitiano, y eso se da prácticamente en todo el territorio nacional. Pedernales no es la excepción. En Pedernales también entiendo que es necesario crear capacidad local en la gente, porque todavía, aunque hay una intención de desarrollo, pero no podemos decir que ya está listo para la cantidad de personas que se espera que va a recibir. Por tanto, tiene que haber una voluntad de todas las partes para que cuando ese desarrollo llegue a su mayor esplendor, entonces todos estemos listos. Hasta el momento hicimos una identificación de los recursos con potencial turístico en Pedernales. Hay varios recursos con potencial turístico que las mismas comunidades pueden aprovechar, pero para poder aprovechar esos recursos hay que crear las condiciones, porque era lo que mencionaba Francesco hace un rato. Si tú vas a una playa y te sientes estafado, te sientes atracado por la misma gente que está ahí, por decir en otro tema, eso es un tema complicado. Y ahí hace falta formación y hace falta concientizar a la gente para que esté lista para enfrentar un desarrollo, porque si no la gente va a buscar la manera de recibir un beneficio en su forma, de acuerdo a lo que tiene a la mano. O sea, si a una comunidad comienzan a llegar turistas de manera improvisada, voy a poner este ejemplo, de manera improvisada, sin planificación, el que está ahí va a comenzar a darle el servicio, y al cabo del tiempo él se va a creer un guía profesional para dar ese servicio. Y cuando tú le hablas de capacitar, le estás hablando de quitarle tiempo y de quitarle oportunidad de ganar recursos. Por eso lo primero debe ser la capacitación. El destino tiene que prepararse en todos los sentidos para poder recibir y poder enfrentar un desarrollo. Con relación al otro tema que ustedes mencionaban, también nosotros debemos reconocer que eso es una realidad. Digo, como dominicanos debemos reconocer esa realidad. ¿Hasta qué punto es una realidad? Hasta el punto de que tú vas a Estados Unidos, que me ha pasado, comienzas a hacer amigos allá, y cuando le preguntas si han visitado la República Dominicana, te dicen que no. Dice, pero nunca has tenido una vacación en el Caribe, unas vacaciones en el Caribe. Y te dicen, bueno, yo en el Caribe he visitado Punta Cana. Y no saben que es República Dominicana. Entonces, algo está mal. Exacto, está pegado a otro país. Una marca. Entonces, creo que nosotros debemos unirnos. Comparto totalmente las opiniones que ustedes han dado. Debemos unificarnos y ver de qué manera nosotros podemos aportar hacia el desarrollo de nuestro país. Y que pase como sucede también en Japón, que en Japón hay continuidad. O sea, no es que comenzamos un proyecto hoy y que luego cambiaron los gobernantes y entonces ya cambió todo y el desarrollo entonces se ralentiza. O sea, sino que debemos continuar por el mismo camino, independientemente de que ahora nos gobierne, por decir así, otra persona, tenemos otras autoridades, pero nuestra planificación no va a ir. Exacto, muy importante. Bueno, debo de pedirles disculpas porque el tiempo apremia, pero quisiera hacer una especificidad de algo más. Sí, pero antes que quería hacer Bueno, ella tiene un proyecto en Pedernales, tampoco lo voy a quitar mucho tiempo. Para el tema de la continuidad que mencionaba también el señor Francisco de Martínez, yo creo que hay que involucrar más el sector privado, porque por el sistema de gobierno que tenemos, cada 4 años ya cambian las prioridades y no siguen los proyectos. Ahora, si tú incluyes, por ejemplo, a zonadores en lo que tiene que ver el Ministerio de Turismo, en la parte que mencionaba la señora Irma, ya la Asociación de Tour Operadores, así sí se puede garantizar que los proyectos tengan continuidad, no importa el gobierno que esté. Igual que el marco regulatorio que usted también recomienda. Vamos a ver en la próxima.
cosa que quería agregar sería obviamente aquí hay muchísimas normas, reglas, leyes, pero yo creo que el éxito de la República Dominicana en el futuro podría ser lo de la búsqueda de un equilibrio. Tiene que tratar de evitar que cada toma de decisión sea la decisión definitiva. Apostamos en lo que le decía un poquito, ¿no? Yo tengo 20 años aquí, se desarrolló un área del país. La área del este siempre ha sido un área privilegiada, por supuesto, ¿no? Por varias razones, de hecho. Pero después descubrimos otro destino turístico de República Dominicana y apostamos en este destino turístico, a pesar que a veces algunos proyectos no se pueden realizar, porque se hace una evaluación, costos-beneficios, de nuevo, a corto plazo sí, pero a largo plazo no. Ustedes se acuerdan que las mías no son evaluaciones, por supuesto, políticas, son evaluaciones como ciudadano que vive aquí, que quiere la República Dominicana y que se siente querido por los dominicanos. Pero no se puede siempre correr detrás al tema del crecimiento económico. Crecimiento económico ahora, pero en breve todo va a, vamos a decir, a resbalar casi, ¿no? Y entonces, quizás, como decía ahorita, quizás pacto nacional me parece demasiado, pero habría que tener efectivamente todas las fuerzas políticas del Parlamento deberían tener, independientemente de la diferencia que tienen, deberían tener un horizonte, una visión a mediano y largo plazo única, compartida, vamos a decir. Y después quien va a gobernar, que se gana democráticamente el voto de los dominicanos y lo ejerce, pero que lo haga siempre con esta visión que es compartida también de la parte, vamos a decir, de oposición, ¿no? Pero no podemos cada 4 años ver situaciones como, bueno, yo, por ejemplo, con respecto a Pedernales, yo veo un proyecto faraónico, mastodóntico, que me parece que podría fracasar, al igual que proyectos que tenemos la memoria corta, nosotros deberían implantarnos la memoria de los elefantes, a veces, ¿no? Porque acabamos de ver lo que pasa en México, Cancún, etcétera, etcétera. Y pero nunca aprendimos, parece. O quizás nosotros sí, pero otros que deberían, vamos a decir, gobernar y actuar. Pero bueno, para que podamos cerrar de manera positiva y evitar ser devastados. Yo creo que hay todavía muchísimo potencial en la República Dominicana, todos los días, pero lo contrario, solo que necesitamos efectivamente un pacto nacional, podríamos llamarlo así, de todas las fuerzas políticas que puedan establecer líneas guía generales, y luego quién va a ocupar el puesto del mando, que por lo menos ahí lo más posible, lo más posible, efectivamente, a un programa que sea consensuado para el beneficio no de una parte de los dominicanos, sino de todos los dominicanos. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, con esto cerramos. Gracias, señora. Los ingresos que genera el sector deben beneficiar a la mayor parte de la comunidad, no solo a unos pocos, como dijo el caballero. También que se puedan incluir proyectos sociales, mejoras de infraestructura, salud, educación, respeto y valorización a la cultura local, protección del medio ambiente, implementar prácticas de turismo responsable que minimicen los efectos del impacto ambiental. Diversificación de la economía local. El turismo, señores, debe complementarse a nivel local con otras actividades
principalmente de la agricultura, la artesanía, la pesca, y así evitar la dependencia solamente del turismo. También debe haber fortalecimiento en las capacidades sociales, locales, a través en la parte de nosotros, de la formación y la capacitación constante de los miembros de la comunidad. Yo creo que es el elemento más álgido que nosotros tenemos como país. No existe esa inversión de formación y capacitación. Planificación y gestión adecuada significa que se necesita un plan de desarrollo sostenible que regule el crecimiento, gestione los flujos de visitantes y establezca lo que está haciendo mucho efecto a nivel internacional, que son los límites de carga. Y así como otras alianzas y redes que tenemos que tener de cooperación para nivelar los precios y otras cosas que podemos seguir mencionando. Vamos a dejar a los compañeros. Excelente, de manera muy precisa, concisa, contestada el elemento político. Víctor, un proyecto para ti. Yo soy hablador, pero voy a hacer. Voy a circunscribirme aquí. Miren, aquí se hace mucho turismo de naturaleza, que no es necesario hacer ecoturismo, porque el ecoturismo debe ser bajo la metodología de la sostenibilidad, igual que el desarrollo, que se ha convertido en una retórica, yo diría, en los últimos 50 años, en todos los escenarios, pero no logra aterrizar. El mismo ecoturismo, en diferentes foros internacionales, siempre se ha dicho que tiene que tener 3 elementos. El elemento ambiental, obviamente que si yo no puedo en cualquier proyecto garantizar los elementos de sustentación de la vida, que son los recursos naturales, no podemos hablar de desarrollo, no podemos hablar de ecoturismo, ni nada. Es una agresión al medio ambiente bajo un pretexto económico. Entonces, el elemento ambiental, yo lo diría que es el número 1 en esto. Y otro elemento es la participación. Si no hay participación, también aquí se manipula mucho el término participación. O sea, debe ser verdadero proceso donde la gente tenga decisión, no solamente que se siente a escuchar los planes de otros para luego decir que está participando. No, es participación en las decisiones. No es lo mismo que una gente venga con una idea ahorita en la cabeza sobre lo que es el desarrollo, pero mi visión del desarrollo y mis decisiones sobre eso no se vean reflejadas en la práctica. Entonces la participación es fundamental. Y obviamente el desarrollo tiene, yo creo que se define con 2 palabras, que es bienestar colectivo. Si la comunidad no se beneficia, no forma parte de los recursos que genera esa actividad, o sea, no tiene ni razón de ser, ni sentido, va a ser no solamente un objeto de, como yo digo, de mercado, porque hemos convertido mucho de nosotros en un código de barra, en toda una visión de mercado y punto, que es lo que normalmente acontece. Entonces debe haber distribución de riqueza, debe haber realmente un verdadero desarrollo local. Entonces, si no sucede eso, no podemos hablar de turismo. Yo le decía a Francesco que nosotros aquí, yo creo que un porcentaje altísimo de los proyectos turísticos de este país han tenido un costo para la sostenibilidad inmenso. Aquí se han rellenado kilómetros y kilómetros cuadrados de humedales, valiosísimo para la conservación de la biodiversidad, para el desarrollo del proyecto turístico. Entonces, algo importante, decían, no entra el ministerio en todo esto. Yo siempre digo a los ministros, ustedes no tienen la posibilidad de asumir el problema ambiental de la República Dominicana porque no tienen presupuesto ni logística para eso. Si no se crean estructuras de gobernanza a nivel nacional, no es posible hablar de desarrollo, no es posible hablar de turismo, no es posible que el ministerio diga que está cumpliendo con su rol. Aquí el ministerio da seguimiento a los proyectos cuando hay presión mediática. Entonces,
En resumen, yo creo que hay que crear estructura de gobernanza, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Turismo y sobre todo la población local para que nosotros podamos tener proyectos que sean sostenibles. Gracias, Tito. Muy buenos días. Agradecer a la Embajada de Alemania por la oportunidad, a todos ustedes por la oportunidad también. Definitivamente, para complementar lo que magistralmente la profesora doctora Víctor acaban de resaltar, el concepto de integralidad de desarrollo que tiene que resaltarse para la efectividad de modelos de turismo rural, y eso implica fundamentalmente la vinculación con el territorio. O sea, a nivel territorial tiene que haber un doliente que pueda reclamar y ser veedor de los recursos que se aprovechan para generar medios de vida. Entonces, en ese sentido, el turismo rural es efectivo si responde a una necesidad claramente expresada por una población comunitaria, por un núcleo comunitario que puede sacarle provecho de una manera sostenible. Y entonces, alrededor de eso, y para que eso pueda efectivamente, concretarse en un modelo de aprovechamiento también económico, indudablemente hay que trabajar para que se conviertan las iniciativas en un proceso de desarrollo y no verlo como una iniciativa estática y puntual, porque obviamente hay también una cuestión de evolución adaptativa mano a mano que la iniciativa del turismo rural se lleva a cabo en la comunidad. Y indudablemente, un elemento clave es el acompañamiento que las comunidades reciben para poder implementar un modelo de turismo rural que se convierta en un apalancamiento de su desarrollo socioeconómico. Y digo eso porque fundamentalmente, la vulnerabilidad de los grupos locales y de las intervenciones también que se llevaron a cabo en el panel anterior, es evidente que todos conocemos que las comunidades locales son vulnerables por falta sobre todo de instrumentos, de herramientas. O sea, lo que decía Víctor, la participación para que sea activa y efectiva supone instrumentos también de conocimiento formal que los grupos comunitarios locales no tienen. Entonces se necesita un acompañamiento de parte de entidades de segundo nivel, de instituciones públicas que puedan suplir en un primer momento esas carencias y que vayan transfiriendo conocimientos y también tecnología para que los grupos comunitarios se sienten en paridad de condiciones en la mesa de toma de decisiones. De lo contrario, vamos a seguir replicando modelos como estamos acostumbrados de un turismo que es de otro tipo, o sea, que es irrespetuoso tanto de los grupos comunitarios como del territorio y sus recursos. Excelente, la primera parte contestada. Quisiéramos saber también, a su modo de ver, los principales obstáculos que enfrentan las comunidades para insertarse de manera justa y efectiva en la cadena de valor del turismo en la República Dominicana. ¿Cuáles son esos obstáculos que, a su modo de ver, no propician, entorpecen ese involucramiento de la comunidad? Bueno, el primer obstáculo que tiene lamentablemente la comunidad local es la falta de acceso al financiamiento. Lamentablemente las comunidades rurales suelen carecer de capital inicial y durante para desarrollar sus actividades y servicios turísticos, transporte y promoción. Quiero mencionar que en cada provincia existe lo que es el clúster turístico, ¿verdad?
Los clústeres turísticos, yo creo que puede salir de aquí como una conclusión a esto, que los clústeres turísticos sean los responsables de ayudar en ese financiamiento a esas comunidades locales que lo necesitan. Y muchos se han empoderado, han hecho iniciativas y se les cae porque no tienen cómo seguir sustentando eso. Y como se crearon esos clústeres para eso. Los clústeres están para eso. No es tanto el Estado en su condición del gobierno puede hacerlo, claro que sí, pero los clústeres también que reúnen al sector privado. Otro obstáculo que tienen lamentablemente las comunidades locales es el déficit de habilidades de gestión turística. Hay un déficit de escasa capacitación y formación profesional. No saben idioma, no saben marketing, no saben atención al cliente ni administración financiera. Por lo tanto, cuando emprenden, lamentablemente, si no tienen esas situaciones en casa. Hay también una desconexión de la cadena comercial formal. Hay una dificultad grande, lo dijo la maestra ahorita, para acceder a los grandes operadores turísticos, como son los hoteles, agencias de viajes y que dominan el mercado. Tienen poco acceso. En República Dominicana el turismo está muy centralizado en los grandes polos, Punta Cana, Bávaro, Romana, Puerto Plata, que son el control de las cadenas internacionales. Por lo tanto, eso deja poco espacio para las iniciativas comunitarias que compitan o visibilizan. También hay mucha falta de políticas públicas efectivas y de apoyo. Hay insuficiente apoyo gubernamental, y todo lo hemos dicho aquí, para el turismo comunitario. Hay una escasa regulación para la promoción del turismo con una integración justa que proteja a las comunidades locales de prácticas abusivas o extractivas. Y tenemos también lo que todos sabemos, una infraestructura inadecuada, carreteras y malas, servicios de internet, servicios básicos de conectividad limitados, y eso dificulta el acceso a turistas que puedan llegar a las comunidades y también le elevan los costos. Y desconfianza o poca cohesión social. En algunas comunidades hay conflictos internos y falta organización, falta quien lo dirija, un gestor para que esa desconfianza se le vaya y entienda que el turismo es un motor de desarrollo. Y por último, una competencia desigual. ¿Qué significa esto? Significa que las comunidades compiten en desventaja casi todo el tiempo frente a las otras grandes empresas con mayores recursos, con mayores contactos, con mayor visibilidad. Entonces, todos estos que he mencionado son los obstáculos que creemos que tiene la comunidad. Gracias. Bueno, casi sería dar alguna de las ideas que digo Doca porque me pareció excelente lo que sí, exactamente. Pero quiero centrarme en el aspecto de las normativas. Antes de iniciar, yo comentaba que las normativas son limitantes que se le ponen precisamente para que el empresario que busque también capital, o sea, eficientizar sus recursos, que tener más ganancias, no van a lo que quiere ganar rentabilidad. Entonces, o sea, las normativas, aquí se dice que tenemos normativas obsoletas, entonces hay necesidad de renovar el sector y la palabra no es obligar, pero hay que ver de qué manera se puede legislar para que el empresario que llegue aquí se refleje en la práctica un compromiso, ¿no?, con las comunidades y buscar estrategias para que eso sea una realidad. Porque hay una situación, si aquí no hay una normativa que yo vengo aquí al país con $1.000 millones a invertir y con el apoyo del gobierno, que muchas veces viene de la mano de ellos y con el sector empresarial,
yo voy a hacer lo que yo quiera, si no existe esa normativa. Entonces ni siquiera entrar en competencia cuando se trata de las comunidades, porque la competencia llega. Tienen alguna ventaja comparativa que tienen nichos ahí que son únicos, como por ejemplo, tú tienes San Francisco de Macorís, para decir algo que son importantes, producción de cacao, pueden tener eso, pero eso requiere mucha capacitación que realmente no están en las comunidades. Y esto, ambos temas que acabo de decir, yo siempre lo veo, yo casi me vuelvo monotemático cuando hablo de todos estos temas, porque yo creo que hay que crear estructura de gobernanza, porque las cosas no van a caer por gravedad, hay que buscar dónde agarramos y hablamos para que eso se convierta en una realidad. Entonces, yo lo que veo es crear estructura de gobernanza, con todos los actores locales y con planes concretos para que se puedan realizar, digamos, las estrategias necesarias para el desarrollo local y para que ellos sean escuchados. Yo digo, si nosotros no creamos estructura de gobernanza locales y que luego se pueda ir articulando a nivel nacional, yo digo que ni democracia vamos a tener, porque vamos a seguir teniendo una persona decidiendo por 11 millones sin consultar a nadie. Entonces yo creo que la estructura de gobernanza es fundamental para el desarrollo local. Gracias. Nosotros también tenemos una competencia desleal. Porque realmente la investigación, la procuradora es integral. Eso, exacto, nosotros la complementamos. Realmente todo se enlaza con lo que decíamos ahorita, de que tiene que ser parte de un desarrollo integral. O sea, las carencias y los obstáculos para el desarrollo turístico comunitario están vinculadas a que hay una competencia desleal entre el grupo comunitario de base, que tiene muchos capitales, menos el financiero o muy carente el financiero. Por lo tanto, no tiene la posibilidad de competir con un mundo que está enfocado en resaltar casi exclusivamente el capital financiero a expensa de los otros capitales que al final son aprovechados, explotados con un modelo cortoplacista, y las externalidades sí caen sobre el grupo comunitario de base. Entonces, para poder abordar esas carencias se necesita un modelo de desarrollo integral, posiblemente con un enfoque de cuenca hidrográfica, que es un elemento físico bastante bien identificado y que permite una planificación vinculada al territorio, que permita, digamos, acciones coordinadas. Y lo que se decía ahorita de que no se demoniza la inversión privada, es verdad. O sea, se necesita todo a nivel de territorio, porque no se puede comparar la inversión a microescala con la inversión a gran escala, pero sí se necesita un modelo coordinado donde las comunidades tengan voz y voto. Entonces hay que suplir las carencias básicas de servicios de aislamiento geográfico que tienen las comunidades, y sobre todo hay que enfocarse para superar el sesgo del mercado turístico nacional, que ahora mismo no está absolutamente enfocado en lo local, no está enfocado en resaltar el componente ambiental, porque definitivamente no tengo problema en afirmar que el tema ambiental es la cenicienta de todas las temáticas nacionales, y por lo tanto la misma acción del Ministerio de Ambiente cae en segundo plano respecto a prioridades que son de otro tipo. Lo que pasa es que si no logramos subsanar la brecha existente entre lo antrópico y lo ambiental, y hasta que nosotros los seres humanos no entendamos que somos parte del mismo ambiente, realmente lo que observamos es lo que se ha visto en todas las áreas que se han vendido a nivel de turismo, y el caso típico donde se empezó como turismo supuestamente local es Jarabacoa. O sea, quien conoció Jarabacoa hace 15 o 20 años definitivamente va ahora, lo que ve es una replicación del mismo modelo que se implementa también con el sol en la playa.
Disculpen, pero es que realmente son varios aspectos que pueden quedar. Quisiéramos ahora, y vamos con un sentido, a su modo de ver, menciónennos, por favor, algún proyecto, puede ser a nivel académico, si no tienen algo que van a vivir, a una experiencia concreta en la que hayan ustedes acompañado a una comunidad o a un territorio en el desarrollo de una iniciativa de turismo comunitario. ¿Qué experiencia ustedes han tenido? Y si no la han tenido, ¿qué visión tienen de cómo se puede ir? De manera breve, el proyecto, la iniciativa que consistió, Muy bien. algo muy general. Con Joaquín Ambiente, el programa Pequeños Subsidios, hemos venido apoyando muchas iniciativas ecoturísticas, pero una, digamos, ejemplar, en este caso de Palero Ecoaventura. Les invito a que si... ¿Cómo se llama? Palero Ecoaventura. Palero Ecoaventura, pueden seguir en Instagram. Y realmente es una iniciativa de turismo rural muy interesante. Y la Embajada de Alemania fue de los socios, digamos, que se sumaron a fortalecer la iniciativa. Es una iniciativa muy relevante porque sí surgió a partir de ese enfoque de desarrollo integral. Es una comunidad que está ubicada en la Sierra de Santiago Rodríguez, en la sección de La Leonor. Y realmente la iniciativa de turismo surgió por iniciativa de la población local, un grupo sobre todo de jóvenes que se animaron, que están estudiando y que han decidido no salir de la comunidad, sino han apostado a generar, han apostado al turismo para generar medios de vida que permitieran a la población juvenil quedarse en la comunidad. Y realmente, digamos, es una iniciativa que está avanzando y nosotros les estamos apoyando con la parte de planificación. Cuentan con un plan, digamos, se está trabajando un plan estratégico, pero sí hay una planificación, incluso se evaluó la planificación hecha hace 4 años para poder dar seguimiento. La organización se ha incorporado legalmente y están manejando ya directamente fondos. Los fondos de la Embajada de Alemania, a través de un proceso de subdonación, fueron manejados directamente por el grupo comunitario de base, y eso da la garantía de que se generen capacidades que ellos pueden replicar. Pero para eso, lo que decía al principio, se necesitan entidades de segundo nivel que hacen ese trabajo de formación y que lo hagan a lo largo del tiempo. O sea, no se puede, el desarrollo local y territorial no puede estar asociado a proyectos, a iniciativas puntuales, sino que tiene que ser un compromiso a lo largo del tiempo con la comunidad y sobre todo que responda a necesidades que la comunidad expresa, que no sean soluciones que llegan de fuera y que de alguna manera se venden como la panacea de lo que son problemáticas locales. Y esa es una comunidad que empezó su trabajo de desarrollo desde hace mucho tiempo. De hecho, tienen incluso una microhidroeléctrica, la cual estuvieron trabajando más de 8 años y que ahora suple electricidad limpia, tanto a nivel doméstico como a la misma iniciativa ecoturística. Entonces, obviamente hay muchos desafíos porque hay otras iniciativas con las cuales ellos se están coordinando, pero sí hay las bases para que ese proceso de desarrollo pueda seguir y sobre todo que el modelo de turismo que se establezca en la Sierra de Santiago Rodríguez pueda prosperar y no esté sujeto, digamos, a inversiones externas poco respetuosas. Es muy importante. Voy a hablar de 2 experiencias. Una, la Fundación Amarante Escuela. Déjame hablar con 4 minutos y corta a partir de ahora. La Fundación Amarante Escuela administra la Reserva Científica Amarante Escuela en todas las áreas protegidas en plan nacional uso público donde se hace turismo.
Entonces, hay un turismo donde serían personas que van a la Loma, digamos, visitación guiada, pero había un joven que era de los guías, que en un momento la fundación lo motiva para que establezca su propio negocio. Entonces él empieza tímidamente, en el sentido más estricto de la palabra, tímidamente, a, digamos, ofertar algunos productos, a hacer algunos kiosquitos ni siquiera para los amigos. Para no extenderme, hoy, bueno, el joven murió, pero los familiares le dan seguimiento a lo que hoy se conoce como el Rancho Don Lulú, que también lo pueden buscar, que ahora lo conoce bastante bien. Y Rancho Don Lulú queda al pie de la Loma aquí de Escuela, y bueno, ya funciona independiente, porque la idea es precisamente motivar para que la gente sea autosuficiente. Apenas en aspecto administrativo la fundación sigue dando algunos apoyos, pero es una empresa ya que funciona excelente. Un caso también sumamente interesante, antes de que Ramón empiece a mirar y decir cosas, que no es estrictamente, o no es solamente un proyecto turístico, pero de la Fundación Mágica Escuela nace lo que se llama la Reserva Privada del Solsar, donde una de las principales actividades que se realiza es el ecoturismo. Es una iniciativa que surge precisamente del presidente de la Fundación Mágica Escuela y algunos otros directivos que fueron sumándose más personas, más instituciones, y también es una institución bastante sólida y un proyecto interesante donde se trabaja bastante con la conservación, la parte económica y el involucramiento de las comunidades. Qué bueno. Felicidades. Bueno, nosotros, por sugerencia de Reynoso, hay unos trabajos de los estudiantes, pero veo que no se puede. Pero sí, nosotros tuvimos un trabajo muy importante en el 2013 sobre un plan de negocios de turismo rural en Barahona. Nosotros escogimos 3 destinos dentro de Barahona, hicimos el plan en general. Ese plan constaba, y por eso mencioné ahorita al clúster turístico, donde el clúster turístico de Barahona era el responsable, junto con la gobernación, junto con el representante de turismo de la zona, que eran los que podían en esa época, en ese planteamiento, gestionar para que las comunidades locales pudieran generar empleos. Nosotros demostramos cómo podían ellos generar empleos por medio de un plan de licitación. Lamentablemente los 3 destinos que escogimos, que ustedes lo conocen, era la playa San Rafael, la Villa Miriam, en el 2013 fue ese, y un proyecto de aguas termales que tienen no me acuerdo del sitio ahora, que podría ser un plan bastante eficiente para que las comunidades pudieran vivir de eso. Lamentablemente quedó en carpeta, no se hizo, hicieron algunas cosas de mejora, pero todo ha sido igual, lamentablemente. Esa es la experiencia que tenemos como un proyecto. Perfecto. Bueno, señores, estamos avanzando. Queremos también que nos comenten rápidamente. Esto parece un poco a la anterior, pero nada, ellos buscarán la manera de cómo se queda dicho. Sí, ya cumplieron. Desafíos que enfrentan las iniciativas locales de turismo frente al modelo dominante de grandes resorts y el todo. Desafíos que enfrentan la iniciativa frente a este turismo que desarrollamos actualmente. ¿Ustedes consideran que ya lo abordaron anterior? No lo hemos abordado. No ni hablar. Sí, exactamente.
Yo estoy moderando, ¿ok? Si hay algo que se repitió. No, no se repitió. Yo estoy nada más en la atención, no invitando, ¿ok? Tranquilo. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que hay principales desafíos de las iniciativas locales. Lo primero es que hay una desigualdad que ya lo hemos mencionado en condiciones de competencia, ¿verdad? Los grandes complejos tienen ventajas enormes de recursos financieros, publicidad, infraestructura y poder de negociación. Y lamentablemente las comunidades no lo tienen. Las pequeñas iniciativas locales no pueden competir en precios, ni en paquetes, ni acceso a los mercados internacionales. El modelo todo incluido, los turistas consumen casi todo dentro del hotel. Sabemos, ¿verdad? Comida, entretenimiento, compras, y eso limita severamente el gasto directo en las comunidades locales. También hay una baja visibilidad en el mercado. ¿En qué sentido? Las grandes resorts acaparan lo que es la promoción internacional y los principales canales de venta, las agencias de viaje, las plataformas online, los tour operadores. Cuando se hacen ferias aquí, se hacen ferias en Berlín, en esos sitios, ustedes no ven ninguna iniciativa comunitaria, ¿verdad? Hay una baja viabilidad y acceso al mercado. Hay dependencia de intermediarios. Muchas iniciativas locales solo logran llegar al turista mediante intermediarios que se quedan con gran parte de las ganancias. Esto reduce la capacidad de generar beneficios que sean justos. También hay una pérdida de la autenticidad cultural. El modelo masivo que tenemos puede estandarizar y simplificar la oferta cultural para el entretenimiento. Y eso desvaloriza la cultura local auténtica. Y hay un impacto ambiental y sobrecarga. El turismo masivo también genera presión sobre los recursos naturales, sobre el agua, la energía, residuos y contaminación costera. Esto afecta negativamente a los entornos donde también se intenta desarrollar iniciativas locales. Hay también algunos casos que las grandes inversiones turísticas generan aumento de precio del suelo, ese desplazamiento de comunidades y pérdida de acceso tradicionales como las playas, manglares, áreas pesqueras. Y por último, y la más importante, es un desafío la falta de apoyo institucional efectivo. Las políticas públicas suelen priorizar a la gran inversión extranjera sobre el fortalecimiento de proyectos locales. Y las iniciativas comunitarias a menudo, como ya hemos dicho, carecen de incentivo financiero y legal. Yo pienso que el título de este encuentro es la respuesta a los desafíos, repensar. Yo creo que hay que repensar el turismo en este país, no en la cabeza, sino en la práctica, en el terreno y en el corazón. Porque con muchas normas, con mucho que se hable, se diga, en todo esto falta mucho de elemento ético, moral, de comprensión, porque podemos hablar de educación, podemos crear leyes, crear de todo, pero crear condición humana es algo difícil. Es un desafío en el turismo, en la política, en el país y en cada uno de nosotros. Creo la construcción de valores. Entonces, hay que revalorizar desde lo que son la necesidad de las comunidades, el turismo, y eso es un desafío que nosotros tenemos. Todo esto se puede intentar aterrizar un poco con una planificación realista, en el sentido que implique ordenamiento de los espacios, porque si no hay ordenamiento de los lugares, vamos a seguir con un turismo que se está comiendo parte de nuestro país. Y en las mismas comunidades, aun cuando se habla de ecoturismo, si no hay ordenamiento, si no hay normativa, nuestras comunidades que estamos aquí para decir que son sanas, hay que normarlo y hay que también orientarlo para que no hagan lo que nosotros estamos condenados
mínimamente también en la zona de amortiguamiento, donde se desarrollan muchas actividades de ecoturismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que podríamos ir encaminando, digamos, un turismo mucho más sostenible a nivel de las comunidades, para que no ocurra como ha ocurrido en muchas de las zonas en la capital de Jarabacoa. Yo desde que tengo 10 años estoy yendo a Jarabacoa, me tocó trabajar en Jarabacoa, y yo creo que Jarabacoa se le fue un poco de la mano. Respecto a los desafíos que ya estuvimos conversando a lo largo de la mañana, yo creo que el desafío clave es lo que dice Víctor, repensar el modelo de turismo, porque de lo contrario no hay forma de que el modelo comunitario pueda competir con el modelo todo incluido. O sea, no tiene los mecanismos para... Exactamente, porque son dos planetas totalmente distintos. Porque realmente el turismo comunitario tiene un enfoque en la persona. O sea, cuando el turismo comunitario se lleva a cabo de la forma correcta, es un encuentro entre personas. O sea, el turista no va a aprovecharse de los recursos locales, lo explota y se va, sino que entra en contacto con la comunidad, se vuelve de alguna manera parte de la comunidad, entra en la idiosincrasia de su mundo cultural, y por lo tanto la experiencia turística es totalmente distinta a la del turismo todo incluido. O sea, los turistas, se decía ahorita, o sea, el turista que llega de fuera viene a Punta Cana o Bávaro y conoce el entorno del resort, y en ese mundo se acaba la República Dominicana. Incluso ni se menciona probablemente República Dominicana, porque es lo que se conoce en Punta Cana. Entonces, es un modelo que no tiene ningún arraigo con el territorio. Por lo tanto, todos los desafíos de la competencia, como dice Víctor, o sea, es que no existe competencia, o sea, porque una comunidad no tiene la posibilidad de competir, de entrar en ese mecanismo donde hay capital financiero y hay incluso un marco político que está orientado a eso. O sea, nosotros hacemos alarde de que recibimos una población de turistas que supera incluso la población residente en el país. Entonces, si eso es nuestro enfoque, definitivamente no tenemos ninguna posibilidad de que las comunidades compitan con ese modelo, porque no hay los números. Gracias. Creo que esta es la última, para dejarlo tranquilo en este momento. Quisiéramos saber que nos indiquen cuáles podrían ser alianzas políticas, públicas o apoyo institucional clave para fortalecer el turismo comunitario con una visión tal vez de 4 o 5 años. O sea, posibles alianzas, políticas públicas, apoyo institucional que se requiera, que deberíamos pensar en gestionar por lo menos. Bueno, yo pienso que uno de esos apoyos pueden ser las ONGs, trabajar esa alianza estratégica con los operadores responsables y también con algunas agencias que tienen plataformas digitales. Yo creo que ese punto es muy árido, porque lo que hemos dicho anteriormente no facilita esto, pero si hay alguna voluntad política, que muchos lo han hecho, muchas ONGs, ahí yo creo que estriba esa alianza estratégica que se pueden hacer entre comunidades, porque lo han hecho en el sector salud. Muchas ONG han trabajado en el sector salud en las comunidades y en otros sectores, y podemos también nosotros impulsarlo para este sector turístico. Sí, yo creo como Dona que las alianzas son necesarias, y para mí tienen más sentido cuando vienen del sector comunitario y ONG, porque los funcionarios son transitorios y cada funcionario
puede, repito, desde la comunidad y las ONG, integrar instituciones como los ayuntamientos, que son los gobiernos locales, y que son, vamos a decir de alguna manera, como los dueños del territorio del municipio, o los gestores esenciales. El Ministerio de Medio Ambiente y de Turismo debe estar metido en eso, porque el Ministerio es el garante, tiene un mandato de garantizar la permanencia de nuestros recursos naturales, y esto es fundamental cuando hablamos de turismo y hablamos de desarrollo y turismo, porque es la instancia que tiene que recursos y tiene que estar. Entonces yo creo también que un elemento importante en la alianza es el sector empresarial, que son sectores fundamentales, y ahí inclusive se incluye la banca, porque en un momento se dijo cualquier iniciativa requiere recursos, y eso es lo que más necesidad de las comunidades, porque no es importante que también esté involucrado. Sí, coincido que hay que favorecer alianzas multiactores en virtud de lo que decíamos ahorita, de la integralidad del modelo, y definitivamente hay la posibilidad de llevar a cabo alianzas exitosas entre el público, el privado y lo local, las comunidades. En muchos casos, lo que se necesita son actores de segundo nivel que puedan brindar ese acompañamiento. Definitivamente las ASFL tienen un rol en eso, y hay mecanismos que ya el Estado Dominicano está implementando. Porque, por ejemplo, un modelo muy interesante, el que ha venido implementando el Ministerio de Economía con algunas asociaciones sin fines de lucro, con presencia, digamos, demostrada en el territorio, para implementar el presupuesto estatal. O sea, las ASFL que están habilitadas tienen la posibilidad de participar en el presupuesto estatal, y lo que ha promovido el Ministerio de Economía es que esas ASFL se integraran en la implementación, en el alcance de las metas de desarrollo nacional, a través de los ministerios con los cuales están habilitadas. De esa manera, le conviene al Estado, porque se llevan a cabo acciones de manera más costo efectiva, o sea, fuera de la burocracia institucional. Entonces eso agiliza costos y agiliza tiempos. Y por el otro lado, garantiza que haya un empoderamiento de las comunidades locales. Entonces el mismo mecanismo se puede implementar también con el Ministerio del Turismo para las iniciativas ecoturísticas. Y luego, es importante la participación del sector privado, incluyendo sus políticas de responsabilidad social empresarial. Hay ejemplos también que se han venido respaldando, que incluyen algunos de los principales bancos del país. Y finalmente, la importancia de la academia. El sector turístico puede ser un espacio donde la academia, tal como decía la profesora, puede tener un rol significativo, por ejemplo, apoyando todo el tema de la planificación, el tema de negocio, de mercadeo, incluyendo programas de pasantías que pueden respaldar y cubrir las carencias que tienen las comunidades de base. Bueno, déjame tomarme medio minuto para poner un ejemplo de lo que dice Miquela. Por ejemplo, la Fundación Marta Escuela, con subsidio de gobierno a través del medio ambiente, tiene la planificación de construir el centro de visitantes para apoyar al ecoturismo con esos fondos. Pero también una iniciativa interesante, San Francisco de Macorís, o la provincia de Duarte, fue declarada provincia ecoturística. Entonces, a través precisamente de esas subvenciones se especializaron 60 millones de pesos para apoyar ese tipo de ecoturismo. Entonces, eso es un ejemplo de lo que dice Miquela, que realmente puede suceder y por lo que se debe involucrar a los actores. Bueno, muchísimas gracias. Ahí hemos dado un panorama de estos seis, digamos, estos 6 aspectos. También yo le permití,
Ok, gracias. Ahora tienen ustedes la oportunidad. ¿Alguna pregunta y respuestas? Por favor. Y quisiera iniciar en ese mismo orden y con una pregunta quizás un poquito straight to the point. ¿Cuál creen ustedes que es el mayor reto que tenemos como país para lograr ese equilibrio ideal entre crecimiento económico, desarrollo sostenible y derechos humanos en nuestro sector turístico? Bueno, muy buenos días. Es un placer poder estar aquí. Yo considero que el mayor reto que tiene la República Dominicana con relación a este tema es la planificación de los diferentes destinos turísticos, considerando lo que tiene que ver con sostenibilidad. O sea, regularmente nosotros hemos visto varios destinos de la República Dominicana que nacieron de manera improvisada, por decir así, pero que hoy tienen una serie de males dentro de la sociedad, pero que también se ha visto afectado muy grandemente lo que son nuestros recursos naturales y el medio ambiente. Por tanto, considero que es de suma importancia que se pueda hacer una planificación tomando en consideración tanto el sector público como el privado y a la comunidad local, para que no se nos vaya de las manos todo este tesoro que nosotros tenemos en cada uno de los destinos turísticos de la República Dominicana, y que se pueda lograr ese equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental, con una gestión que sea efectiva para que puedan crecer los destinos turísticos en nuestro país. Muy buenos días. Voy a preguntar si me escuchan, porque creo que se escucha. Agradezco la invitación, antes que todo, como presente, Francisco Gravina. No he estudiado en Alemania, pero he visitado muchas veces Alemania porque compartimos un continente, visto que yo soy italiano y vivo aquí en República Dominicana desde hace 20 años, y podríamos modestamente decir que he visto también crecer, o por lo menos desarrollar, República Dominicana en los últimos 20 años el tema del turismo. Quizás será la parte contraria, trataré también por molestar la parte pública, pero tengo que hacerlo de una manera, creo, provechosa y crítica, ¿no? Y yo creo que República Dominicana, en tema de equilibrio entre el crecimiento económico, la sostenibilidad ambiental y lo que estamos diciendo, los derechos humanos, que es un poco el tema, ¿no?, del seminario de hoy, es que deberíamos tratar de hacer una desconexión entre lo que son los intereses a corto plazo y una visión a largo plazo. En este sentido, digo, es obvio que el turismo es uno de los motores principales económicos de la República Dominicana, pero hasta que efectivamente las decisiones que se toman están siempre enfocadas a buscar la máxima rentabilidad y entonces el beneficio, pero la razón del beneficio rápido, por supuesto, nosotros no lograremos tener un turismo sostenible. Me explico, un ejemplo. Dice, hay un impacto ambiental que estamos notando todos, por supuesto, ¿no? Yo ayer estaba en Punta Cana, lo cuento como paréntesis, y estaba contando esta anécdota a Francisco, mi tocayo Francisco, que no lo veo, pero estará por aquí. Sí, miren aquí. Y entonces, obviamente, se está realizando, no vamos a decir nombre y apellido, una obra muy importante, pero el impacto ambiental es evidente para todos, porque pasaron con una ruta como si fuera tratando de ser un desierto. Entonces, imagínense ustedes a nivel de una construcción de un gran resort para poder recibir una llegada masiva de
visitantes. Entonces saturar todo el tema del ecosistema, o por lo menos cambiarlo totalmente. Agotar los recursos naturales, porque por supuesto hacemos eso siempre más grande, tendremos que tener agua, hay una escasez de agua, ¿no? Aquí en República Dominicana a nivel planeta Tierra. Exacto. Y entonces, pero por último, el tema, generamos con este tipo de turismo una cantidad de residuos y no estamos en la capacidad de enfrentar el problema de los desechos. O sea, ni siquiera quiero decir una diferenciación. Recuerdo también aquí una anécdota, cuando llegaron unos amigos a visitarme, que obviamente con la memoria de su país, me preguntaron, dice, pero ¿cómo vamos a hacer el desecho del plástico, el desecho de la parte húmeda, de la parte que se puede transformar en compost? Digo, lamentablemente no hay todavía un tipo de cultura, porque a lo mejor hasta en este sentido yo quisiera gritar al Estado Dominicano, deberían ayudarnos, porque miren, siempre apelamos a la concientización del ciudadano, pero aquí más ciudadano consciente que en otro lugar se le puede organizar. Sin embargo, no lo pueden hacer porque no hay, vamos a decir, la parte efectiva de la transformación. Siguiendo, muy rápidamente, la vulneración de los derechos humanos. Habíamos quedado con el hecho que estamos construyendo catedrales casi a veces en el desierto. Digo catedrales en el desierto porque la mayoría de estos edificios se han quedado en algunos casos concluidos, en algunos casos por la razón económica obvia que han quebrado, etc., se están reconvirtiendo. Pasa que pasa a lo largo de la costa este, que es la más, vamos a decir, explotada, y Guandol, ni siquiera digo que hay que llegar tan lejos, pero hay una serie de hoteles que en los años 70, los años 80, este sistema ya habíamos experimentado que no era el sistema mejor para funcionar. Pero, ¿dónde yo veo la vulneración de los derechos humanos? En el sentido que obviamente hay necesidad, la búsqueda de mano de obra barata para poder, desde el inicio, para la construcción y también para el mantenimiento, y hasta las mismas gente que trabaja dentro de los hoteles. Trabajando dentro de una academia, tengo obviamente mi colega que dirige la Escuela de Turismo y Administración de Empresas Turísticas, mejor dicho se llama. Pero ellos forman también con un técnico superior personas que pueden trabajar como ama de la habitación, ¿no? etcétera, etcétera. O otras figuras profesionales dentro del hotel. Bueno, casi siempre, aunque tengan un grado académico, el pago no se corresponde a lo que es un profesional. Y no me estoy refiriendo ni siquiera al arquitecto, pero no imagínense, tampoco personal que en teoría tiene un título en cualquier otro lugar del mundo recibiría obviamente una retribución más, no digo digna, pero mejor. ¿No? Y entonces, condiciones de trabajo en algunos casos también precarias, porque saben el tema, ¿no? de la temporada, vamos a decir. Además, ¿qué sucede? Que el turismo masivo ha incidido también en el desplazamiento a veces de comunidades. Vayan a otro ejemplo, porque me gusta llevar ejemplos, porque para que ustedes entiendan que conozco República Dominicana, puedo citarle, pero no por relucirlo, porque digo, deberíamos llevarlo al ministerio. Playa Dominicos se ha transformado en un lugar hasta peligroso en algún sentido. No hay baño público y el mínimo baño que hay, famoso baño, ¿no? Plástico, baño seco, vamos a decir, hasta tiene que pagar. De hecho, el baño debe ser institución gratuito. Y en muchísimos casos con condiciones tampoco de higiene que uno dice no, pero la sombrilla y el cheslón costan $1,000 pesos. $1,000 pesos. Falta de planificación. Claro, los proyectos turísticos se
desarrollan. Yo reconozco que en el Ministerio de Turismo, porque lo he constatado, hay oficinas que otorgan el permiso para la construcción muy efectiva, porque efectivamente, perdón la redundancia, o sea, hay un control de los expedientes muy atento y efectivamente a veces niegan los permisos. Eso no hay queja en este sentido. Pero el tema es que falta la planificación estratégica a la base. Planificación estratégica no, pero la micro planificación estratégica, la macro. O sea, a nivel país deberíamos tener una línea, y si nos reunimos ahí después, pero que yo desde que estoy aquí he visto, bueno, los próximos 4 años, porque eso es obviamente la temporada de los gobiernos, ¿no? Los próximos 4 años vamos a desarrollar Pedernales, los 4 años después vamos a desarrollar Montecristi, después nos mudamos, son como si fuera, ¿no? Cuando hemos desarrollado todo y agotado todos los recursos, nos vamos por otro lado. Pero una investigación previa, por si acaso, para averiguar si el lugar que estamos eligiendo de ejecutar puede recibir también esta cantidad, ¿no?, de personas. Bueno, eso es el famosísimo, la paradoja de la rentabilidad. O sea, el reto radica en que la sostenibilidad, en la que equidad a menudo se percibe como un costo adicional. Entonces, por eso se planifica hasta mañana y no a mediano plazo. Muchísimas gracias, señora Cabaña, del efecto sobre las comunidades, porque para mí las comunidades son de alguna forma anfitrionas silenciosas del turismo, porque por ejemplo yo soy de Bonao y en Bonao cuando yo llevo a alguien al río, yo lo llevo a que se coma un arroz con habichuela del comedor de la flaca. Entonces no es en el Rincón Bonao, no es en la Plaza de la Cultura, es aquí. El motorista que me transporta de la parada de la guagua a donde voy, entonces de alguna forma las comunidades son también anfitrionas. Y me gustaría, señor Martínez, si me pudiera contar ahí un poquito de qué obstáculos enfrentan las comunidades para acceder a estos beneficios del turismo y qué políticas pudieran implementarse desde la perspectiva del sector público para subsanar esto. Considero que las comunidades, por ser, vamos a llamarle de esta manera, las dueñas de los recursos, vamos a decirlo así, también deben ser los protagonistas de su propio desarrollo. Muchas veces sucede que están los recursos, entonces instalamos edificaciones, hoteles, o sea, proyectos turísticos, vamos a llamar, en esas comunidades que no están listas y que mucho menos reciben algún tipo de beneficio del turismo o de la actividad que se desarrolla en ese espacio. A nivel de política, hay otras personas con más injerencia que yo que pudieran hablar de este tema, pero sí les puedo avanzar que están trabajando tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el Ministerio de Turismo en lo que es una estrategia de desarrollo ecoturístico y que esa estrategia está principalmente basada en hacer un trabajo con las autoridades para que de ahí salgan diferentes políticas públicas que beneficien tanto la conservación de nuestros recursos naturales, pero también se preserve nuestra cultura como tal, que se reciba un beneficio económico. Antes de yo trabajar en el Ministerio de Turismo, esto debo decirlo, yo vengo de hacer un trabajo totalmente comunitario. Soy de la comunidad que se llama Jamao al Norte. Y Jamao al Norte comenzó su proceso de desarrollo en el 2013 a través de un grupo de jóvenes que conformó un Consejo de Desarrollo Ecoturístico. Y después que se conforma este Consejo de Desarrollo Ecoturístico, entonces comienza a ver los recursos naturales como una vía para que el municipio se pueda desarrollar. Y al entender eso, comienza a trabajar en una parte fundamental, un pilar, que es la educación.
la educación ambiental, la educación en todo sentido para que la persona se prepare para poder recibir un posible desarrollo turístico. Y el plan que tenía Jamao al Norte en ese momento, un plan, vamos a decir, en la mente de cada uno de nosotros, es que el desarrollo pudiera llegar a través de inversionistas, que lleguen a Jamao, hagan una inversión y que entonces nuestros jóvenes y nuestras mujeres comiencen a trabajar para ese inversionista utilizando los recursos naturales del entorno. A medida que fuimos avanzando, se acercaron a nosotros diferentes consultores y una de ellas nos dijo: falta una pata de la mesa, es la parte económica, y ustedes que están haciendo todo el trabajo son los que deben empoderarse de su propio desarrollo y crear ustedes las condiciones. Entonces nosotros nos preguntábamos, o sea, no tenemos con qué construir un hotel ni nada por el estilo, entonces debemos pensar en otra alternativa. Y en ese momento la alternativa fue crear un tour operador de carácter comunitario que nos ayudara a brindar oportunidades a las personas, que nos ayudara a aprovechar los recursos naturales que teníamos disponibles, y que al final de cuentas eso también redundara en recursos económicos para frenar la migración de jóvenes hacia otros lugares. Entonces, a través de todo este proceso, la comunidad se empoderó, creó su tour operador de carácter comunitario, que hoy se llama Jamao Ecotours. Hoy existen en Jamao al Norte 9 excursiones diferentes, varios espacios de alojamiento, pero todo es gestionado por la misma comunidad y el beneficio se queda en esa comunidad, y eso ha redundado en el desarrollo de esa comunidad como tal. Y hoy podemos hablar de jóvenes que se hicieron profesionales, de jóvenes que están haciendo su casa, de jóvenes y mujeres que han mejorado su condición de vida. Y entonces yo entiendo que eso es lo rico en este sentido. Esto tampoco excluye al hotelero que está en Cabarete y que recibe turistas, que puede ofrecer la oferta que tiene Jamao al Norte. No está excluido. Al final de cuentas todos nos apoyamos, aunque sea de manera indirecta. Y tampoco excluye a que dentro de una planificación puedan instalarse hoteles que cumplan con ciertos criterios también de sostenibilidad dentro de lo que es el territorio de Jamao al Norte. Ahora, lo que no queremos es que alguien llegue y se instale y nos dañe el río, por ejemplo. Pero si es cuidando nuestros espacios naturales, se puede instalar y recibir un beneficio de nuestra comunidad, pero a la misma vez dejar un beneficio en la comunidad. Es la idea, a base de la oferta que ya nosotros tenemos creada. Entonces entiendo que esto se debe de replicar en otras comunidades de la República Dominicana y que debemos insistir en ese equilibrio entre lo económico, lo social, lo ambiental. El tema de planificación yo lo menciono porque es que realmente, miren lo que les cuento de Jamao al Norte, parece algo muy bonito, pero también nació sin una planificación. O sea, nadie nos dijo que eso era lo que teníamos que hacer. En el camino encontramos la luz a través de consultores externos que llegaron, pero no es porque como país contamos con una planificación que lleve a las comunidades hacia ese tipo de resultados. ¿Se me escucha? Sí. ¿Necesita micrófono? Solamente enfatizar algo que el amigo colega estaba diciendo. Efectivamente, no se puede prescindir del hecho que las comunidades locales no pueden ser consideradas como meras receptoras de proyectos de turismo, ¿no? Porque obviamente no es que lo digo hoy por primera vez yo, sino sabemos todos que nadie se siente, si una persona no se siente involucrada en un proyecto, por supuesto, no se siente suyo. Y obviamente para sentirlo suyo hay que escucharlo antes de hacer el proyecto, de proponer el proyecto. Por lo tanto, yo creo que es
Importante invitar a las comunidades a co-crear modelos de desarrollo adecuados, obviamente a la zona y obviamente al tipo de comunidad. ¿Qué significa el tipo de comunidad? Respetando, por supuesto, las necesidades, las peculiaridades que puedan tener. Ejemplo, siguiendo con el tema de los grandes hoteles o la diversión en un área que ustedes conocen perfectamente, que es Punta Cana. Hay una cantidad de parques temáticos que ahora están funcionando, pero ¿hasta cuándo funcionarán? Pero nadie se ha preocupado de pensar, pero ¿cuáles son las características principales de Punta Cana? ¿Qué quieren los habitantes de Punta Cana? Los de Verón porque son peculiares, qué sé yo. Entonces, ¿cómo decir? No, a veces copiamos modelos de desarrollo que son válidos en otros países, pero aquí a lo mejor no funcionan o son, ¿cómo decir?, funcionales por un tiempo corto, pero el beneficio para la comunidad o para la población local no es efectivo para un largo periodo. Vamos a decir. Claro, estoy de acuerdo, la idea inicial puede ser una idea que nace en la comunidad, que alguien la lleve, o que uno que regresa de un viaje dice, mira, he visto, por ejemplo, ahora yo lo veo en el ámbito de la arquitectura dentro de la Facultad de Arquitectura y Artes, se han desarrollado una serie de proyectos académicos, por supuesto, que son relativos al ecoturismo. Pero el ecoturismo que están proyectando es un ecoturismo, una vez más, de $500 por noche. Entonces, el ecoturismo, la segunda jefatura de Alemania puede confirmar. El ecoturismo nace, por ejemplo, en Europa, pero podríamos tomar en cuenta muchísimos otros casos en otra parte del mundo. Pero no a $500 por noche, al contrario, hay una contribución mínima. La persona que va, por ejemplo, puede participar a los oficios, a las actividades que se desarrollan, por ejemplo, en esta finca o en esta... y veo ecolodge, o digo, ay, qué bueno, vamos con la familia, ecolodge. Tuve un precio un poquito, no, quedámonos en la casa, vamos a hacer ecolodge aquí en casa. Pero eso es porque, por ejemplo, recuerdo, por los años y porque efectivamente fue uno de los primeros trabajos que yo hice con una oficina de arquitectura en Florencia. El Estado italiano, por ejemplo, en aquella época había lanzado un programa para rescatar todo el patrimonio rural. ¿Cuánto patrimonio rural hay en República Dominicana? Interesantísimo. Entonces, ¿cuál era la cosa interesante? Que había un descuento, vamos a decir, fiscal, antes que todo por la compra de los materiales. Pero las personas que se comprometían a recuperar fincas, no para ellos, sino fincas para transformar una parte de la finca y eventualmente para recibir huéspedes, vamos a decir, ¿no? Bueno, fue la suerte, la época afortunada, por ejemplo, de la región toscana, famosísima para el vino, etcétera, etcétera. De hecho, hay muchísimos amigos alemanes, ingleses, que vinieron a comprar una finca y aceptaron también este reto. Yo recuerdo que era pero barato, o sea, se comía la comida que se producía ahí, sostenibilidad, costo cero, ¿no? Los kilómetros cero, perdón, porque está efectivamente sostenible porque no tengo que traerlo de otro lado y gastar dinero y bla, 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 huellas, etc. Pero todo eso sí podría ser un modelo replicable aquí en República Dominicana. Hay el área del chocolate, por ejemplo, el cacao. Se puede, la ruta del cacao tiene que ser una ruta obviamente de explotar, pero que pueda seguir siendo explotada. Entonces, como si fuera una planificación regenerativa, vamos a decir, ¿no? Un turismo regenerativo, desarrollo también regenerativo. Y no a corto plazo, que cuando se acaba el cacao, adiós. O cuando no. Y eso es lo mismo, por ejemplo, la caña de azúcar en la zona del este. ¿Cuánta cosa? Con el Ministerio de Turismo trabajamos
un proyecto muy interesante, por ejemplo, y estamos todavía trabajando, pues para una ruta turística que pero explota efectivamente varios elementos, características propias, peculiares de la zona de San Pedro de Macorís, los cocolos, entonces los guloyas. Tienen un patrimonio mundial de la UNESCO, porque no explotarlo. O sea, siempre recuerdo un ministro de turismo de algunos años atrás que me contaba que había hecho un viaje a Rusia y entrando en el Kremlin, a mano izquierda, yo no he ido, no sé, no puedo corroborarlo, pero me encantó este cuento, ¿no? Dice, a mano izquierda entrando había una campana. Había una campana que estaba rota, estaba inclinada, estaba rota. Y entonces, todo el mundo estaba ahí tirándose fotos frente a esta campana. Tanto que este ministro dice, bueno, me voy a tirar una foto yo también, porque como que uno no lo atrae. Se tira la foto, pero sin preguntar. Después pregunta, dice, ¿pero por qué me tiro la foto? Y ver, ¿qué es esta campana? Habían creado un cuento sobre esta campana y todo el mundo se tiraba la foto de esta campana, que era una campana que nunca había sonado, no había tocado nunca, pero al subirla a la torre campanaria, iniciando a subirla, se cayó y se rompió. No la pudieron mover en aquella época, iniciaba todo el mundo a tirarse fotos, la dejaron ahí como si fuera, ¿no? Una cosa, ¿entiendes? O sea, a veces se puede trabajar con las cosas pequeñas, porque yo sé que si vienen 10 americanos en San Pedro de Macorís y le armamos una actividad con los guloyas, ellos se van a quedar encantados y a lo mejor le van a comprar qué sé yo, los disfraces que tienen de los guloyas y van a comprar gift shop que puedan regresar, ¿no? a Estados Unidos o donde sea. Bueno, eso digo entonces, al fin y al cabo, las comunidades son, ¿cómo decir?, los actores principales, no somos nosotros, mejor dicho, tenemos que convocarlo, escucharlo, saber cuáles son sus intereses. Como profesionales podemos sugerir, quizás en algunos casos, ver algo que ellos no ven, porque lo saben perfectamente que a veces uno dentro de su casa no nota que algo está, el cuadro torcido, ¿no? Pero llega un invitado, la primera cosa que dice, sí, no, está torcido. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer, en alianza con las comunidades y hasta cierto punto en algunos casos tenemos que recordar que no se puede poner de arriba alguna toma de decisiones, sino que viene de abajo, por lo que decíamos inicialmente, tiene que ser ellos dueños y sentir lo propio el proyecto. Muchísimas gracias. En esta conversación me he acordado de otro proyecto que quisiera poner como ejemplo y quisiera también invitarlos a todos a ser parte de iniciativas así. Y fue el Festival Calle, que se celebró en julio del año pasado. No sé si alguno participó, pero fue un festival que se celebró en la comunidad de Ciudad Nueva. En Ciudad Nueva, porque se hizo un estudio para ver en qué comunidad necesitaban, bueno, tenían que aportar y necesitaban desarrollar un poquito más eso. Entonces, se hizo por iniciativa de Angurria, que es un artista muy famoso dominicano, y lo que hizo Angurria junto a su esposa es que se acercó a actores tanto del sector público como del sector privado y se crearon alianzas. El Ministerio para el que trabajo fue uno de los patrocinadores y nuestro aporte, por ejemplo, fue desde la parte de capacitaciones, y lo que hicimos fue con los emprendedores que participaron, que fueron todos emprendedores de Ciudad Nueva, desde la parte gastronómica, que ahí tenían miedo incluso de, bueno, pero como en el festival solamente vamos a dar oportunidad de acceder a gastronomía que mucha gente quizás no conoce, sin embargo fue totalmente un éxito, hasta las personas que estaban ahí, los artesanos mostrando sus piezas, los bailarines haciendo pues sus presentaciones, teatro, músicos, todos les ofrecimos capacitaciones desde nuestra perspectiva, en formalización, en incluso uso de redes sociales para comentar sus negocios. ¿Y qué pasó con ese festival que fue de 3 días? Al final,
lo que venden en un mes, lo vendieron en 3 días. Fidelizaron clientes que a los 2 meses se le hizo una encuesta de seguimiento y habían aumentado sus ventas, porque obviamente por el festival se iba a dar la situación, porque tuvimos quizás algunas 10.000 personas asistiendo, pero hubo esa fidelidad de clientes que se creó ahí, de que ahora conocí esta pizzería que me gustó y entonces la pido por pedidos ya. Y eso para mí fue un ejemplo de cómo la comunidad, al ser escuchada, porque a ellos se les preguntó qué necesitan, cómo quieren que lo hagamos, esto es para ustedes. El esfuerzo del sector público en decir estoy aquí como apoyo, cada institución desde la naturaleza de su trabajo, y el sector privado diciendo, ok, como apoyo, en qué te ayudo. Incluso vinieron arquitectos de fuera a dar capacitaciones, se hizo una ruta por la zona colonial de fachadas históricas. Para mí fue fabuloso, y una de las cosas que en línea con la experiencia del señor Ramay se hizo fue que una de las que mencionaron que era falta de la comunidad eran botes de basura. Entonces, para la escenografía, lo que hizo Angurria fue que usó botes de basura, los pintó, se usaron como escenografía durante los 3 días y luego se quedaron en la comunidad. Los carteles, por ejemplo, que pintó bote de leche, luego se quedaron como parte de la comunidad. Entonces, para mí, ese es un ejemplo de cómo podemos ir unificando todo el tema de crecimiento económico, acceso a los beneficios y un desarrollo sostenible pensado en la comunidad. Y, bueno, ya para ir concluyendo un poquito, me gustaría escuchar de ambos, pensando en el mediano plazo, los próximos 4 o 5 años, ¿qué transformaciones consideran que son urgentes para que los beneficios del turismo sean distribuidos de una manera más equitativa, como mencionaba la doctora Rosaleda, para todos los dominicanos, evidentemente respetando nuestros recursos y el derecho a las comunidades? Bueno, considero que de manera urgente nosotros necesitamos hacer varias cosas. Dentro de ellas, revisar nuestras propias leyes que están obsoletas y que a veces son las que excluyen a las mismas comunidades, porque el turismo no se pensó de la manera en que le estamos haciendo hoy. Realmente se pensó de otra forma y se ha venido desarrollando de otra forma, pero lo que yo le cuento de Jamao no estaba dentro de los planes. Que la gente llegara, por ejemplo, a la comunidad, al centro de la comunidad, que lo reciban, que le cuenten la historia, que lo transporten en un safari, lo lleven a tomarse un cafecito de una doña que está ubicada en un mirador con vista a la montaña y al río, que luego le ofrezca a la misma comunidad con guías locales un recorrido por el río para disfrutar de la naturaleza y para explicarle quiénes ellos son y cómo es que trabajan y por qué hacen eso, por qué cuidan ese río. Y después que lleguen a un lugar donde puedan almorzar en una casa típica y que tengan la opción también de ir y acampar en una casa de familia, por decir así, o con una familia local. Esa no es la idea original. Eso que yo le estoy hablando no es la idea original. Entonces, entiendo que esa es una de las cuestiones que nosotros tenemos que trabajar de manera urgente. También hay muchas barreras a nivel de las comunidades, como el tema de la intermediación, aunque a través de la tecnología pues nosotros podemos llegar directamente al turista o el turista puede llegar a nosotros. Existe un sistema de intermediación en la República Dominicana que a veces el beneficio hacia la comunidad se refleja muy poco. O sea, la comunidad que hace el trabajo, que está ahí, le llega muy poco. Otro tema que yo veo muy importante es que nosotros, por ejemplo, tenemos construcciones de grandes hoteles y más, pero que muchas veces ni siquiera están considerando la mano de obra local, por ejemplo, y tienes situaciones de comunitarios o experiencias de comunitarios que te dicen que prefieren tener su propio puesto de parada en el pueblo, por ejemplo, que trabajar en un hotel. Por algo lo dicen,
Y ese algo puede estar relacionado a que quizás entiende que no tiene un salario justo, que trabaja demasiadas horas y demás. Entonces, esos son temas sumamente sensibles, sumamente importantes, pero no puedo dejar de mencionarlo como una persona con un ser comunitario primeramente y con un sentir hacia las comunidades. Aparte de lo que les mencioné anteriormente también, yo trabajé en el proyecto Turismo Comunitario Sostenible, trabajamos en 14 provincias del Cibao y nos tocó interactuar con las personas de la comunidad que tenían proyectos a su cargo en ese momento, pequeños proyectos, más de 30 proyectos comunitarios en toda la región norte. Entonces eso nos permite conocer la comunidad por dentro, el sentir de la gente específicamente. Y el sentir de la gente es que muchas veces, en la gran mayoría de los casos, se siente excluida o desplazada por mano de obra extranjera, por decir así, se siente desplazado en su propio país o excluido de varios beneficios que deberían recibir del turismo que se desarrolla en su comunidad. Quizás yo digo una cosa que me gustaría ver en los próximos años, un poquito más la redistribución, por ejemplo, de la ganancia que el turismo de República Dominicana genera. Pero claro, el primer problema sería, por ejemplo, revertir una práctica que es la de la privatización de la costa. Y no solo intervenir, por ejemplo, en la parte de la costa que no está privatizada para que no se note esta diferencia tan abismal. Y entonces tener el resorte con la arena blanca y al lado el espacio público con la arena marrón. Tanto para que parezca una tontería para decir otra cosa que ustedes mismos ven. Yo frecuento mucho la playa, por ejemplo, de Mondolio con la familia, con los niños, y veo que efectivamente a medida que ha pasado el tiempo se menos practicaba esta playa. Pero también le digo que los espacios públicos de la playa son públicos hasta cierto punto, porque se va y te pone ahí hay una sombrilla y aparece alguien que te quiere cobrar para la sombrilla. Entonces, yo diría un poquito el informalismo que hay, habría que superar este tema del informalismo, ¿no? Bueno, saben perfectamente que la playa de Mondolio es la playa más rápida debe ser el canal de Boca Chica, que necesitaría una intervención de Boca Chica radical. Pero si uno va a Mondolio, los sábados y los domingos te atracan de verdad, entre comillas, pero te atracan de verdad los parqueadores que están ahí. Entonces, es como decir, yo hasta cierto punto, por la seguridad también de mi familia, a veces no voy, porque saben perfectamente que si dicen, no, parqueador, seguro que va a encontrar el carro más o menos rayado, más o menos rayado, en el sentido que puede ser que pase más aún de esto. Pero la alternativa ¿cuál es? Es el famoso resort, pero apuesta no tanto al turismo local, sino al turismo internacional, para llegar con los aviones. Entonces, yo creo que menos playas, vamos a decir, privatizadas y más playas públicas, que pero tiene que obviamente tener la calidad para que cualquier persona pueda ir a la playa tratando de respetar los derechos. Eso yo creo que también podría como ayudar a despegar un poquito más la economía de los dominicanos, lo que estaba diciendo correctamente usted, porque yo digo, ayer visité este lugar donde están construyendo viviendas para
más de 3.000 personas de un día para otro. No hay nada, no hay una cosa, una herradura del desierto, pero antes no era así. Antes estaba un mínimo de vegetación. Pero antes de la raza, después vamos a plantar de nuevo, ¿no? Una cosa como no se logra todavía esta parte. Y yo creo que habrá que considerar normas, un marco legal que puedan permitir efectivamente que las comunidades se puedan beneficiar, ¿no? del turismo que se explota en su comunidad, de hecho, y que no tenga que emigrar. Yo creo que si uno logra tener una economía interesante en su pueblo donde nació, etc., no tiene que emigrar y irse obligatoriamente a Estados Unidos o en otro país. Y ahí crece un poquito, vamos a decir que crecen un poquito todos, y no solamente, yo soy italiano, pero veo que como los italianos hay muchísima otra gente que viene aquí a explotar el país. O sea, ya eso creo que están cansados, ¿no? de vivirlo diariamente. Entonces quizás habría que hacer un marco regulatorio un poquito más pertinente para lo que es la situación de hoy en día que vive República Dominicana, que ha celebrado el 1.000.000 de visitantes, ¿no? El año pasado, etcétera, etcétera. Pero recuerden que esa gallina de los huevos, ¿no? de oro, al final de cuentas puede ser que el tema se revierte contra de nosotros. Y capacitación e empoderamiento. Creo capacitación sin excluir nada de lo que vende la empanada a la esquina, pero obviamente hay que enseñarle también cómo se tiene que hacer, cómo se tiene que suplir con este servicio a la persona que viene a visitar. Entonces, articulación en este sentido, cadena de valores locales, ¿no? Creo que tendríamos que tener también un trabajo como transversal entre los varios ministerios. Y eso lo digo sin acusar a nadie, pero la insignia casi de todos los trabajos que se hace en República Dominicana con turismo se la lleva el Ministerio de Turismo. ¿Y por qué no vamos a poner ahí una medallita, vamos a decir, también para el Ministerio Ministerio de Medio Ambiente? ¿Y por qué no por otros ministerios? Ministerio de Trabajo, unas condiciones, vamos a decir, no importantes. Entonces, colaboración entre los varios ministerios, entre todos los que son los actores gubernamentales en este sentido. Y por último, una cosa que a mí me está verdaderamente en el corazón, el tema de la gestión ambiental. O sea, yo no he visto nunca tanta basura, nunca he estado rodeado de tanta basura como aquí. El otro día, no digo la marca, porque no me gusta hacer, después no se transforma en promoción, pero en este caso sería como para cerrar el negocio. O sea, voy y le pido dos croquetas. Es un envase grande así, envase PON grande así. Yo, cuando voy al supermercado, que me dicen 2 fundas, no, digo una es suficiente. Es suficiente una. Dice, pero ¿cómo va a poner, qué sé yo, el spray Baygon con... digo, pero no lo voy a tranquilo. Entonces, puedo ponerlo, o al límite del Baygon, ponerlo en una funda, pero no es que se compro guineo, naranjas, toronja, me dan 3 fundas. Señores, eso tenemos después que comerlo o tomarlo de alguna forma, porque obviamente saben que no sirve tampoco ya yo diría que estamos todos cansados de las campañas que hay un día. Las campañas son solamente por un día. Aquí hay que hacerlo todos los días, no solamente un día al año. Un día al año hay que hacerlo quizás gritando un poquito más. Pero tuvimos la experiencia de un workshop internacional que hicimos en Boca Chica hace un par de años. Le digo que las conclusiones de los invitados internacionales fueron muy catastróficas, penosas y hasta cierto punto, hasta yo me sentía mortificado. Dice, señores, aquí es inútil decir
no bote la basura en la playa, pero no hay contenedores donde la boten. Dice, es inútil que digan, hagamos la clasificación de la basura, pero a veces hay un tanque único, entonces uno la clasifica. Claro, uno podría decir, si fuera San Francisco, haciendo organizando, ¿no? Dice, entonces me llevo 47 fundas y Claro. pongo la plástica, en una pongo el húmedo, sí, pero no es eso que uno se espera de una comunidad, de una sociedad civilizada y que sobre todo explota el turismo, porque el turismo aquí se explota y no es que se explota tanto. Bueno, eso por lo menos lo que yo pienso que se podría hacer. Muchísimas gracias. Bueno, yo he aprendido muchísimo. Gracias a ustedes. Y me quedo. Sí. Ah, sí, sí, sí. Ya. Ah, sí, Tiempo claro. para las preguntas. Solamente una pregunta. Ahí. Ahí. Aló. La pregunta es. de Alemania. Yo quería hacer alguna sugerencia en la parte de capacitación y de control legal desde el Ministerio de Turismo, por ejemplo, las agencias de viaje, que venden viajes a los operadores de tour turístico, como operadores de Tour operador. y a los guías turísticos, porque yo he visto en algunos hoteles, bueno, que le venden, o la agencia le vende unos viajes a turistas que vienen, vamos a suponer, de Alemania. Entonces están en el aeropuerto, están esperando unos tour operadores con los letreros, los montan en una guagua, los llevan al hotel y en el hotel le hacen unas demostraciones de baile, de cosas de estas, hasta inclusive hacen carrera yo vi en un hotel, carrera de cangrejo. Yo dije, pero ¿qué es eso? Como cosa de cangrejo, de San Pedro de Macorís. Y yo dije, pero ¿por qué no le explican a los turistas de dónde vienen los cangrejos? En vez de ponerlos a competir los cangrejos. Los operadores turísticos no están capacitados para ser operadores turísticos. Ni los guías turísticos no saben la historia de las regiones, ni la historia de este país, ni la parte cultural del país, de los monumentos donde están. Entonces, ¿dónde que llevan a los turistas? Por ejemplo, yo soy de Samaná, y la amiga aquí, que era cosa de la Universidad Autónoma, la directora de turismo. Y yo he insistido constantemente de poner un instituto de formación cultural y turística y gastronómica en Samaná, porque Samaná tiene tantas cosas. Yo cuando vi que llevaba turistas a los Haitises, a la cueva de los Haitises, lo pasan en un bote, mira, esas son las cuevas, pero no explican qué son las cuevas, que vivir ahí, son 13 cuevas, cada cueva tiene un nombre histórico. Entonces yo digo, pero pasar aquí y ver, mira, es una cueva, pero ¿por qué no dicen de dónde vienen esas cuevas? ¿Cuál es la historia de cada una? Cada cueva de esas, que son 13, yo porque soy de Samaná, me conozco la historia, son 13 cuevas y cada uno tiene un nombre diferente y habitaba gente ahí diferente. Entonces, eso no lo explica. Ahora mismo descubrieron en Samaná que encontraron un acoso de los primeros que vinieron aquí, los primeros taínos que vinieron aquí, cerca de la cueva de los Haitises. Un asentamiento. Eso es historia que no conocen ni los turistas cuando vienen aquí. Playa, sol y playa. Y bailar es una cosa ahí, le ponen unos cosas que ni siquiera son de la zona, los que llevan a tocar ahí. Exacto. Entonces, eso tiene que controlar el turismo y tomar relación con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Educación, educar a los guías turistas, educar a los operadores, a las agencias de viaje, que es un desastre. Bien, mira, entiendo perfectamente esa parte que planteas. Ha llegado el desarrollo a Pedernales a través de la construcción de los hoteles
hay un problema que yo diría que es un problema en todo el país con relación a la mano de obra, que me atrevo a decir que se termina escogiendo o uno termina como dominicano descartándose por el tema del precio de tu trabajo, por decirlo de alguna manera. Si el haitiano lo hace más barato, entonces trabaja con el haitiano, y eso se da prácticamente en todo el territorio nacional. Pedernales no es la excepción. En Pedernales también entiendo que es necesario crear capacidad local en la gente, porque todavía, aunque hay una intención de desarrollo, pero no podemos decir que ya está listo para la cantidad de personas que se espera que va a recibir. Por tanto, tiene que haber una voluntad de todas las partes para que cuando ese desarrollo llegue a su mayor esplendor, entonces todos estemos listos. Hasta el momento hicimos una identificación de los recursos con potencial turístico en Pedernales. Hay varios recursos con potencial turístico que las mismas comunidades pueden aprovechar, pero para poder aprovechar esos recursos hay que crear las condiciones, porque era lo que mencionaba Francesco hace un rato. Si tú vas a una playa y te sientes estafado, te sientes atracado por la misma gente que está ahí, por decir en otro tema, eso es un tema complicado. Y ahí hace falta formación y hace falta concientizar a la gente para que esté lista para enfrentar un desarrollo, porque si no la gente va a buscar la manera de recibir un beneficio en su forma, de acuerdo a lo que tiene a la mano. O sea, si a una comunidad comienzan a llegar turistas de manera improvisada, voy a poner este ejemplo, de manera improvisada, sin planificación, el que está ahí va a comenzar a darle el servicio, y al cabo del tiempo él se va a creer un guía profesional para dar ese servicio. Y cuando tú le hablas de capacitar, le estás hablando de quitarle tiempo y de quitarle oportunidad de ganar recursos. Por eso lo primero debe ser la capacitación. El destino tiene que prepararse en todos los sentidos para poder recibir y poder enfrentar un desarrollo. Con relación al otro tema que ustedes mencionaban, también nosotros debemos reconocer que eso es una realidad. Digo, como dominicanos debemos reconocer esa realidad. ¿Hasta qué punto es una realidad? Hasta el punto de que tú vas a Estados Unidos, que me ha pasado, comienzas a hacer amigos allá, y cuando le preguntas si han visitado la República Dominicana, te dicen que no. Dice, pero nunca has tenido una vacación en el Caribe, unas vacaciones en el Caribe. Y te dicen, bueno, yo en el Caribe he visitado Punta Cana. Y no saben que es República Dominicana. Entonces, algo está mal. Exacto, está pegado a otro país. Es una marca. Ajá, una marca. Entonces, creo que nosotros debemos unirnos. Comparto totalmente las opiniones que ustedes han dado. Debemos unificarnos y ver de qué manera nosotros podemos aportar hacia el desarrollo de nuestro país. Y que pase como sucede también en Japón, que en Japón hay continuidad. O sea, no es que comenzamos un proyecto hoy y que luego cambiaron los gobernantes y entonces ya cambió todo y el desarrollo entonces se ralentiza. O sea, sino que debemos continuar por el mismo camino, independientemente de que ahora nos gobierne, por decir así, otra persona, tenemos otras autoridades, pero nuestra planificación no va a ir. Exacto, muy importante. Bueno, debo de pedirles disculpas porque el tiempo apremia, pero quisiera saber si usted quisiera agregar algo más. Sí, pero antes que quería hacer Hacia Algo la breve, bueno, ella tiene un proyecto en Pedernales, tampoco lo voy a quitar mucho tiempo. Para el tema de la continuidad que mencionaba también el señor Francisco de Martínez, yo creo que hay que involucrar más el sector privado, porque por el sistema de gobierno que tenemos, cada 4 años ya cambian las prioridades y no siguen los proyectos. Ahora, si tú incluyes, por ejemplo, a zonadores en lo que tiene que ver el Ministerio de Turismo, en la parte que mencionaba la señora Irma, ya la Asociación de Tour Operadores, así sí se puede garantizar que los proyectos tengan continuidad, no importa el gobierno que esté. Igual que el marco regulatorio que usted también recomienda. Yo la única cosa que quería agregar sería, ¿verdad? Obviamente aquí hay muchísimas normas,
reglas, leyes, pero yo creo que el éxito de República Dominicana en el futuro podría ser lo de la búsqueda de un equilibrio. Tiene que tratar de evitar que cada toma de decisión sea la decisión definitiva. Apostamos en lo que le decía un poquito, ¿no? Yo tengo 20 años aquí, se desarrolló un área del país. La área del este siempre ha sido un área privilegiada, por supuesto, ¿no? Por varias razones, de hecho. Pero después descubrimos otro destino turístico de República Dominicana y apostamos en este destino turístico, a pesar que a veces algunos proyectos no se pueden realizar, porque se hace una evaluación, costos-beneficios, de nuevo, a corto plazo sí, pero a largo plazo no. Ustedes se acuerdan que las mías no son evaluaciones, por supuesto, políticas, son evaluaciones como ciudadano que vive aquí, que quiere la República Dominicana y que se siente querido por los dominicanos. Pero no se puede siempre correr detrás al tema del crecimiento económico. Crecimiento económico ahora, pero en breve todo va a, vamos a decir, a resbalar casi, ¿no? Y entonces, quizás, como decía ahorita, quizás pacto nacional me parece demasiado, pero habría que tener efectivamente todas las fuerzas políticas del Parlamento deberían tener, independientemente de la diferencia que tienen, deberían tener un horizonte, una visión a mediano y largo plazo única, compartida, vamos a decir. Y después quien va a gobernar, que se gana democráticamente el voto de los dominicanos y lo ejerce, pero que no haga siempre con esta visión, que es compartida también de la parte, vamos a decir, de oposición, ¿no? Pero no podemos cada 4 años ver situaciones como, bueno, yo, por ejemplo, con respecto a Pedernales, yo veo un proyecto faraónico, mastodóntico, que me parece que podría fracasar, al igual que proyectos que tenemos la memoria corta, nosotros deberían implantarnos la memoria de los elefantes, que me mente a veces, ¿no? Porque acabamos de ver lo que pasa en México, Cancún, etcétera, etcétera. Y pero nunca aprendimos, parece. O quizás nosotros sí, pero otros que deberían, vamos a decir, gobernar y actuar. Pero bueno, para que podamos cerrar de manera positiva y evitar ser devastados. Yo creo que hay todavía muchísimo potencial en la República Dominicana, todos los días, pero lo contrario, solo que necesitamos efectivamente un pacto nacional, podríamos llamarlo así, de todas las fuerzas políticas que puedan establecer líneas guía generales, y luego quién va a ocupar el puesto del mando, que por lo menos ahí lo más posible, adhiera lo más posible efectivamente a un programa que sea consensuado para el beneficio no de una parte de los dominicanos, sino de todos los dominicanos. Gracias. Muchísimas gracias.